Empecemos por lo primero, o sea, lleváis aquí todos los días hablando de supersticiones, de creencias, habéis llenado la sala de brujas, de brujos, de diablos. Lo siento, he traído un Euskilori porque hay que empezar por el principio, o sea, si pudiera lo ponía a la puerta para que ya no entrara nadie más. Y la carlina cantifolia, la flor del sol, es este hermosísimo cardo, que realmente son un montón de flores conjuntadas en ese centro solar, y es una planta de protección del todo el norte de España, evidentemente coincide con su zona de distribución. Quizás la más bella historia es que la clavaban en las puertas de las casas y de los establos para que brujas y diablos no entraran, y como siempre a la mujer se la ha maldecido en este concepto de la brujería, aunque no había ni nada hombres malos. Decían que las brujas en la noche se quedaban obnubiladas por los vilanos, por las sedas que genera esta flor a la hora de distribuir la semilla, se quedaban contando esos vilanos ensimismadas, y claro, al llegar a la luz del día seguían contando y ellas no podían soportar la luz del día. Así que esperemos que no se nos haga de noche contando. Tengo facilidad para que me llaméis la atención a un determinado momento y decir, para allá. Y protegidos estamos. Protegidos estamos, y yo tengo una infancia vinculada a un pueblo, Almenara de Tormes, y mi primer contacto con las plantas, yo soy botánico, soy biólogo, mi primer contacto con las plantas estuvo vinculado a las broncas que me echaba mi tía Tini en el pueblo por echarme la siesta debajo de un nogal. Siempre me decía que era, como decía, la sombra del nogal es muy mala y ¿cuántos han muerto? Y yo decía, joder, qué buen rollo, ¿no? Claro, al lado del nogal había una higuera, y cuando me echaba al lado de la higuera, esa tenía menos sombra, con lo cual pasaba menos rato, me decía lo mismo. Yo decía, aquí no hay Dios que se eche la siesta bajo un árbol, porque cuando no es la higuera es el nogal, y cuando no es el nogal es la higuera, ¿no? Años después, hay un libro que os recomiendo, que es Ecología de la Bioquímica. Se descubre que el nogal, una de las propiedades que tiene es la producción de ciertas sustancias alelopáticas desde las raíces para evitar que el estrato herbáceo y el estrato de matorral crezca bajo su sombra. Es una competencia simplemente interespecífica. Y es verdad, si os fijáis debajo de los nogales, a no ser que haya un cultivo, normalmente no hay mucha planta. Lo suele mantener a raya, pero tiene esa explicación. Vete tú a saber quién se echó la siesta, en qué momento debajo de un nogal o de una higuera, y mal le sentó, aunque sí hay plantas que sientan mal. En la Sierra de Béjar, en el entorno de Béjar Candelario, crecen en los robledales las peonías, las rosas de los montes, que allí le llaman duelecabezas. De hecho, la gente la coloca como ornato en jarrones, en las casas, y no todo el mundo las puede colocar porque, de nuevo, libera sustancias que provocan malestar. Las plantas, la liberación de las sustancias está vinculada a su autodefensa. Daros cuenta que la vida sésil de la planta es muy compleja. Tienes que tener todo en tu cuerpo para que, aunque te amputen hojas, aunque te amputen ramas, aunque te maltraten las raíces, puedas regenerar toda tu estructura, ¿no? Todo tu cuerpo. No puedes huir como si fueras una presa no animal. A mí es lo que me fascina de las plantas, ¿no? Llevan todo en sí mismo y tienen, no sé, ese aura que para mí no es que sea mágica, es científicamente mágica, ¿no? Permitirme esa doble expresión. Claro, tenemos que empezar por la luz. Vamos a generar un poco de luz del conocimiento, como hacían los asturianos y como nos ha enseñado mi venerado y mi querido Ignacio Abella, cuyos libros os recomiendo encarecidamente, Magia de las plantas, Magia de los árboles. Y Ignacio nos enseñó a hacer yérgolas, que él aprendió de los abuelos. Las yérgolas se hacen de las cortezas del abedul, que tenéis aquí. El abedul es un árbol absolutamente hermoso, tiene un magnetismo, yo creo que está muy vinculado a la luz, ¿no? Esa corteza blanca que tiene ese reflejo que para los paisanos y las paisanas era un reflejo de luz. Y todos conoceréis que existe la ley de la asignatura, la ley de la similitud, que en el pasado para la gente era un vínculo entre la fisionomía, el formato de la planta y la virtud que podía tener. Si una planta se parecía al interior de los pulmones, al interior del aparato respiratorio,
pues es que estaba vinculada a solucionar catarros, solucionar este tipo de afecciones. Ese es el caso de un líquen que todos conocéis, que es la lobaria pulmonaria, este líquen muy grande que crece en los robles y que aparece en los alvéolos pulmonares. Pero bueno, la relación causa-efecto en unas ocasiones existía y en otras el efecto no era precisamente benévolo, sino que te podía llevar por delante. Hay que agradecer muchísimo a las aventuradas y aventurados que en el pasado se atrevieron a probar todas estas cosas y sobre todo los que no tuvieron suerte y fallaron en el intento, ¿no? Te quedas ahí un poco como diciendo, Dios mío, para llegar a la medicina actual por todo lo que hemos pasado, ¿no? Pasando por las creencias y por las supersticiones. Entonces la yérgola, yo las humedecí, además las guardo en un trapo de estos de cocina toda la vida para que estén un poco tiernillas, le dais un poco de agua de vez en cuando, recogerlas del árbol. Yo os voy a contar cosas para que las hagáis, ¿vale? Es decir, porque la tradición, dice la gente, la tradición y tal, la tradición está viva, o sea, seguimos siendo gente que genera tradiciones. Vete tú a saber si dentro de 200 años no le pondremos unas velas eléctricas a San WhatsApp, ¿sabes? O sea, nunca sabremos qué tradición estamos creando nosotros. Entonces las tradiciones hay que seguirlas creando. Yo os voy a contar luego una al final de una tradición que estamos plantando nosotros, a ver qué sale. La humedecéis, la enrolláis con un cordón, este es de cáñamo, por hacerlo todo un poco bien, lo atáis. Y este era un tipo de vela muy sencilla, muy humilde, que se utilizaba no solo para alumbrar mínimamente en los establos, porque da una luz muy blanca. Las velas de cera no eran tan habituales como nos pensamos, estaban muy vinculadas a la iglesia consumía grandes cantidades de cera, las casas nobles, y los paisanos y las paisanas, bueno, tampoco podían disponer de tanta cera, ¿no? Por muchas colmenas que tuviéramos. Entonces, hay una parte de plantas iluminatorias riquísima en nuestra península. A mí me tocó hacer un capítulo dentro de la recopilación de los usos tradicionales de las plantas de la provincia de Salamanca, me tocó hacer la parte de plantas iluminatorias y combustibles y alucinamos con lo que nos contaban los paisanos de las plantas que habían utilizado para alumbrar, ¿no? Pero dentro de ese alumbramiento, la yérgola era una manera también de contar al pie del fuego, de iluminarse el que iba a contar, el pastor que contaba, porque daba una luz clara y encima genera un humo muy negro. Lo primero que me pregunto es si podíamos encender una yérgola, pues acaso, lo siento que nos echáramos unas risas, y lo que da es un olor muy aromático. Entonces, de cara a mejorar, ¿no?, ese aroma, estiércol, que a veces se hace muy ácido, pues se encendían estas yérgolas. Se me ha olvidado traer unas cerillas porque me mola hacerlo todo como un poco tradicional, ¿no? Sí, negro como el solo. Entonces, el último que apague la luz. El pasarla, si veis que se viene arriba, la apagáis, ¿vale? Le pegáis un soplido, pero me molaría, bueno, porque siempre ponemos a alguien del público de la primera fila, a alguien de por aquí. Clara, a ti te conozco y si te quemas no me reñirás, pero bueno. No leéis la... ¿no? Es un olor dulzón, muy grato. Está muy seca, por eso está ardiendo tanto. Si queréis apagarla, necesitamos algún disgusto, ¿vale? Sóplala, y si no... ¿La piso? Sí, písala. Bien. Todo bien. Hemos aromatizado, ya hablaremos ahora de los saumerios, hemos aromatizado la sala. Cuando está más hidratada, tarda más en irse quemando, ¿vale? Este abedul viene de una zona de Candelario y de otra zona del Valle de Tablao. Es que me cuesta muchísimo hablar sentado, me vais a disculpar. No sé luego para el vídeo, pero bueno. Las cogimos hace tiempo, por prepararlas las cogemos siempre de árboles que han caído, porque si no el árbol va a verse bastante deteriorado, ¿vale? Suelta además, luego lo veréis, una savia que se utiliza también en medicina tradicional y es su protección, es su epidermis, ¿no?, dentro del tronco, y recordar que el árbol respira por toda la estructura, no solo por las hojas, ¿vale? Toda la parte, de hecho esto que veis, estas rayitas que veis, ¿vale?,
¿No veis aquí unas puntiaduras que se llaman lenticelas? Es por donde se produce el intercambio gaseoso desde el tronco hacia el interior de la planta. Bien, pues no contento con eso, mi segundo contacto también en la zona de Ledesma es que con 13 o 14 años yo tenía unas verrugas en este codo horrorosas. Además, claro, con 13 o 14 años, cuando eres adolescente y pretendes ser guapo, pretendes ser guapo hasta por los codos, ¿no? como si alguien te los fuera a mirar, ¿no? Y nada, pues había como varios productos entonces que te secaban la verruga, pero a mí nunca se me terminó de secar y me producía bastante daño. Y cuando sangran, sabéis que luego las verrugas se van reproduciendo. Y mi misma tía Tini me decía, a ver, que hay una señora en Ledesma que las conjura. Y yo decía, bueno, vamos a ver. O sea, esto es serio. O sea, y me dijo, mira, tienes que coger una hoja de encina con tantas verrugas como verrugas tengas tú. Entonces esa hoja la vas a la vas a dejar en el campo, debajo de una piedra y no vuelves a pasar por allí. A partir de ahí hay todas las posibilidades que queráis. Y la señora, yo nunca la conocí, desde Ledesma soltaba su conjuro, ¿no? Y me dice, lo que tienes que hacer es olvidarte de la hoja y olvidarte de las verrugas. A día de hoy. Y yo yo tengo formación científica, es decir, no tengo por qué creer o no creer, eso ya va en cada uno, pero a mí me funcionó, no puedo decir otra cosa, ¿vale? Igual que cuando nosotros tenemos dentro de la fundación para la que trabajo, tenemos una reserva natural y tenemos un centro de ecoturismo y demás, luego os lo enseñaré, y encargamos un estudio hidrogeológico a uno de los mejores hidrogeólogos, esto de verdad me da a veces apuro grabarlo, a uno de los hidrogeólogos de allí, de nuestra zona, voy a dejarlo ahí. Y bueno, sí, la zona, claro, al lado del río encontrabas agua enseguida, pero queríamos encontrar agua en profundidad, que no tuviera presencia de nitratos y tal. Y recibimos una llamada muy curiosa y nos dijeron, llamar a este zahorí. Y yo dije, bueno, vamos a ver, que hemos contratado a unos hidrogeólogos y tal. Y me dice, mira, no te lo teníamos que decir, es al que llaman los de la Diputación. Es muy berlanguiano todo esto, pero así es España, o sea, a Dios gracias, ¿no? Y al diablo, llamarle, y cuando no encuentran agua los de la administración le llaman a este, lo cual genera unas broncas en la administración tremendas, ¿no? Pero el tipo nunca falla, y apareció con los 2 palos de avellano, recorrió toda la finca. Claro, nosotros mirábamos ojipláticos. No he traído una foto suya porque entonces solo teníamos diapositivas y no la tengo pasada. Y pues eso, ya sabéis, ¿no?, cómo va el zahorí con sus varas. En un momento dado reconoce una tensión que le fuerza hacia abajo. Yo me puse detrás de él en un momento dado porque nos dijo que probáramos, y yo notaba, hostia, lo de la tensión hacia abajo y tal. Luego cogía el péndulo para calcular la profundidad y el caudal, ¿no? Y el tío no falló. Es decir, los 2 puntos, cuando vino el del sondeo, picamos en los 2, y cuando picamos en el segundo, que era supuestamente donde más agua iba a salir, se cayó el sondeo a los 70 metros y se cayó el sondeo a los 122 metros, justo donde había los 2 veneros que él decía. Y fue muy gracioso porque el del sondeo, cuando vino, dice, ah, coño, que ha estado ya el zahorí. Sí, dice, bueno, entonces ya no desmontéis nada más, que es aquí. O sea, lo tenían hiper claro, ¿no? Entonces, creo que, por ejemplo, en el mundo de los zahorís tiene que haber alguna parte de sensibilidad que aún desconocemos, que algún día, no sé, descubriremos que tiene una parte de realidad científica y ya está. Igual que hay otros zahorís que no encuentran agua ni para atrás, pero hay algunos que funcionan. Yo no puedo decir otra cosa, que este hombre era increíble, ¿no? Esa es mi relación constante. Prefiero contároslo todo como si fuera un relato, que hacer una disección, ¿no?, taxonómica de todos estos usos. Sabéis, ¿no?, que todas las creencias y todas las supersticiones, podemos dar todas las definiciones que queráis, pero vamos a contar historias, ¿no? Pues lo que tratan de proteger o de causar el mal es a personas, animales, a las cosechas, a los ganados, a las casas, a los pueblos. En un mundo, en una etapa de nuestras vidas como humanos, en la que el mundo era mucho más pequeño para las gentes, es decir, las gentes no salían apenas de sus pueblos, las gentes tenían una percepción de las relaciones causa-efecto muy vinculadas a su entorno geográfico, con un gran desconocimiento de esas explicaciones científicas, con una gran interpretación de lo que ellos creían que podía funcionar. Es decir, podemos
pensar que no era gente formada, pero de lo que no dudamos es que era gente inteligente. Es decir, hay un tipo de ingenio, de inteligencia absoluta, y todos habréis conocido a pastores o a mujeres de los pueblos, sabedoras de plantas, que son gente muy inteligente, aunque no sea letrada, y te deja pasmado de decir, si usted hubiera recibido formación, sería una ingeniera o sería un neurocirujano, pero bueno, está muy bien que esté donde está, ¿no? Curiosamente, esto es una una arzolla que encontramos este año pasado en Praga, decorando las zonas del centro histórico, y todavía hay una parte de esa cultura presente en el día de hoy. Para ellos todo esto era su normalidad, su habitualidad, es decir, todo tenía su significado, y para nosotros forma parte a veces, de los que lo apreciáis como vosotros, forma parte de un saber real, de un saber popular, que es una sabiduría pura. Pero para el gran público, para toda la gente ajena, forma parte un poco del populismo de pandereta, ¿no? Y a mí me ofende muchas veces. Cuando vas a preguntar a viejines y a viejinas por usos de las plantas, sobre todo una parte que a mí me interesa mucho, que es la gastrobotánica, ¿no? Plantas que se comieron, no te lo cuentan, porque dicen, ay, hijo, cómo hemos vivido, ¿no? Entonces ahí hay como un sentimiento de vergüenza, de fíjate lo que hacíamos y tal. Claro, ya cuando te cogen confianza es cuando ya te empiezan a narrar, ¿no? Y luego ya te ríes mucho con ellos, ¿no? De cosas que... Yo me he reído mucho con los pastores de las cosas que hemos fumado. Luego veréis a la Virginia a quien hiciera falta, pero... Me voy a quedar ahí, no voy a entrar. Entonces las plantas se esconden muchas veces un montón de pantallas, un montón de interiores. Y a mí me encanta un ejemplo. Llevo 2 días hablando y me quedo ahí en gatilla. Me encanta un ejemplo, y es que a nosotros nos llegan los usos actuales de las plantas, y de hecho gran parte de la farmacopea sigue siendo plantas. Nos llegan desde un pasado muy remoto. O sea, podemos arrancar donde queráis, podemos arrancar en Atapuerca y venirnos hasta acá. Entonces, si colocáramos una planta delante de 2 espejos, veríamos esa imagen infinitesimal, ¿no? del Hefesto Droste, en el que nosotros estamos con la planta en el espejo, en el medio del espejo, de los 2 espejos, pero las plantas tienen una cantidad de usos que cuanto más atrás vamos, más desconocidos nos son, ¿no? Y cuanto más nos acercamos, más han ido perdiendo la multifuncionalidad que ejercían en cada una de estas zonas. Recuerdo la primera vez que salí con la señora Cenci, una amiga de San Martín del Castañar, ronda los 80, Cenci me dijo, oh, hijo, yo no sé quién te ha dicho que sé de plantas, pero tampoco sé muchas. Y salimos a caminar y yo volví con 42 plantas apuntadas. Y decía, joder, pues... Tengo yo amigos biólogos que andan ahí un poco apurados, comparado con esta señora. Y me dejó flipado porque el zumaque, el Rus cariaria, la misma planta que se utilizaba en las curtiderías, que es una planta que viene de Norteamérica, ¿no? Y cuando la veáis en el campo, está asociada a la presencia de un curtidor de pieles en el pueblo, y si hay mucha, pues es que había una industria. Pues esa planta que ella sabía que en el pasado la utilizaban para los cueros, ella la utilizaba para las varices, ¿vale? Pero no solo eso, sino que la guardaba, porque cuando había que hacer un luto, y siempre ha sido el símbolo del negro por la oscuridad, con la misma planta y las mismas hojas teñía cualquier vestido de negro gracias a los tintes. Claro, fijaros cómo ven ellos una planta y cómo la vemos nosotros. Ellos en una planta ven todas las posibilidades, ¿bien? Entonces me gusta quedarme con esta imagen de Alicia a través del espejo, que para mí es lo que yo veo cuando veo a una abuela, cuando veo a la abuela de su abuela, y lo veo en todas las palabras, en todos los relatos que nos van contando, ¿no? Al final no hay un final, no sé, quedaríamos en la célula procariota, permitirme la tontería, pero no hay principio, esperemos que no haya fin, ¿no? Pero bueno, claro, luego hay esos mitos de las noches de San Juan, ¿no? De las hierbas sanjuaneras. Hay tal cantidad de hierbas que se recogían y se siguen recogiendo en muchos sitios en esta noche mágica de solsticio, ¿no? Una típica es la verbena, que es de donde viene en parte ese término de la celebración. La celebración de San Juan estaba vinculada a la fiesta, la recolección de las cosechas, cuando se recogían y no había cambio climático en su momento, ¿no? Y esa celebración
permitía recolectar una serie de plantas que las vinculaban a un santo. Claro, ¿por qué las terminamos vinculando a un santo? Básicamente para no terminar en la hoguera. Bien, es decir, había un conocimiento excelso de las plantas antes de que vinieran esos benditos de la Inquisición a contar lo que era y lo que no dejaba de ser bueno, y todos los curanderos, curanderas, toda la gente que sabía de plantas, dijo, vamos a ver, esto hay que negociarlo. Entonces pues empezaron a ponerle nombres de las plantas, pues la vara de San Antonio, los zapatitos de la Virgen, es decir, hicieron la primera campaña de marketing, ¿no? O sea, le pusieron un branding a las plantas para evitar que en un momento dado, como muchas, y sobre todo muchas mujeres, quedaron prendidas, o bien ardieron literalmente, o estaban totalmente aisladas en los pueblos, ¿no? O sea, de hecho, yo he pasado todavía por alguna zona en Galicia, hace ya muchos años, cuando pateábamos mucho por el monte, que te decían, por allí no vayas, y no, porque allí vive una señora y tal. Siempre era como un relato de decir, bueno, a ver, no sé, que estamos ya un poco avanzados, pero queda mucho en ese imaginario común. Y la verbena, de hecho, es una planta de estas multifuncionales que ha tenido un recorrido farmacológico muy amplio, desde cataplasmas en el exterior de nuevo a todo el tema respiratorio. Una cosa, aunque yo hable de plantas medicinales, yo soy de los que si me pasa algo voy al médico, ¿vale? Antes de que nos equivoquemos, ¿bien? Es decir, podéis tomar lo que consideréis, y yo también lo hago, es decir, me hago mis depuraciones con plantas y todas estas cosas, pero la primera recomendación es ir al médico, y luego ya lo negociéis también con él, ¿vale? Por si acaso. Y claro, las hierbas sanjuaneras, esta verbena, aparece en este Dioscórides de Viena del siglo VI. Fijaros que la tipología de ilustración, en este caso es muy fiel a la planta, pero se acerca muchísimo a ese Dioscórides original, en el que hay una planta con un texto al fondo. La ordenación de la maquetación, entre comillas, es así porque se pintaba encima. Normalmente no eran libros de imprenta, sino que estaban manuscritos, con lo cual tenían que ir cultivando bien cada capa que iban escribiendo para que tuviera toda la presencia. A mí me fascina esto. Pudimos ver hace poco, lo contaba esta mañana, los originales de Celestino Mutis, cuando mandan parte de la flora venezolana a España, y ver cómo ilustraban en su época con tintes originales de las zonas silváticas, y que eso nos llegue en la actualidad, y que un folio de un tóner a color se pierda en 3 años y esto aguante 4 siglos, nos dice mucho de las nuevas tecnologías. Bien, esta es otra ilustración del herbario Apuleo, esta ya es del siglo XV, pero de nuevo, fijaros, tiene esa similitud, ¿no? La distribución de las hojas, hojas opuestas, la manera de las flores terminales, ¿no? En esta importancia que yo le doy a las ilustraciones reside parte de la supervivencia de la especie. Los primeros ilustradores hacían una representación más o menos idílica de la planta, incluso pintaban seres mágicos alrededor de las plantas, pero a medida que avanza el conocimiento, el dibujo de la planta, sobre todo en los libros médicos, en los libros de galenos, tiene que ser muy fiel, porque el perejil se parece mucho a la cicuta. Entonces, si tú coges un libro, vas a ver si resuelves una enfermedad y te llevas al paciente por delante, eso implicó que en un momento dado uno de los botánicos históricos, Hieronymus Fuchs, marca cómo se debe ilustrar una planta, que se debe ilustrar a cuerpo original, a cuerpo entero, a tamaño original, sin cortes, posiblemente con todas sus formas, con todas sus partes, cuando todo eso no ocurría en el pasado. De hecho, se hacían representaciones muy singulares. Claro, estaban muchas veces muy mediados por la xilografía. Como había que imprimir después dentro de un tamaño de madera para que entraran las prensas, muchas veces no entraba toda la planta. Por eso encontramos plantas que están ilustradas de manera un poco barroca. De repente el tallo gira hacia abajo, vuelve a subir hacia arriba, y dices, esto realmente no lo termina de hacer la planta muchas veces, pero era para que entrara dentro de la plancha de madera, porque si no, no entraba la planta entera, ¿no? Era una manera de recurrir a solventar. Y fijaros que este ya es una representación
del siglo XV-XVI. De Brunfeld es un magnífico botánico, y ahí veis que está representada también la raíz, ¿no? Lo de representar la planta entera es un hecho diferenciatorio para poderlo interpretar. Bien, una manera de saber el cariño que se le ha tenido a una planta, los usos que han derivado de ella, es buscar los vernáculos, los nombres tradicionales que se le dan en los pueblos. Cuando tenéis este listado, es que la planta ha tenido una vida, o tiene una vida todavía muy potente en la historia de los pueblos. Es hermosísimo el ver en cada uno de nuestros idiomas, ¿no? En el castellano, el catalán, el gallego, en el euskera, cómo le nombran, cómo le dicen. Hay un lirismo absoluto. Muchas veces te termina, si tú recitas todos los nombres seguidos, parece que estás declamando poesía. Os invito a que busquéis dentro de esta manera de nombrar, que en el estudio que hicimos hace unos años, en el 2008, de los usos tradicionales de las plantas en la provincia de Salamanca, aunque luego hemos todo rondado los que escribimos ese libro por toda España, encontramos 623 nombres nuevos que no estaban en la recolección, ¿no? Y los que nos habremos dejado por el camino, ¿no? Creo que es muy importante el recordar los nombres vernáculos, anotarlos, es parte del patrimonio lingüístico. En ellos hay una parte de la historia, igual que lo sigue existiendo en la fitotoponimia, ¿no? En todos los nombres asociados geográficamente a presencia de plantas, ¿no? Creo que indica, es un sistema de información geográfico al final. De las sorpresas que te llevas cuando estás en el bar del pueblo, hablando con el vecino de toda la vida, y como sabe de tu interés, de repente tomando un vino te dice: ¿tú sabes lo que hacíamos para que no nos escociera las sobaqueras? Digo, si yo no le he preguntado hoy nada. Pero claro, los abuelos cuando ya cogen confianza pegan la hebra, ¿no? Me acuerdo un abuelín que era un rapsoda que te cagas en la zona de Yecla de Yeltes, que después de contarme un montón de cosas me dice: anda, vamos a mojar la palabra. Y era: vámonos a tomar un vino, o sea, vámonos a mojar la palabra. En mi vida he encontrado una expresión. Pues este paisano, el señor Antonio Noreña, que en paz descanse, me contaba que cuando iban a segar, cogían una hoja del erigio, del cardo corredor, y se lo colocaban en el sombrero de paja para que no les escociera las sobaqueras. Y nunca nos escoció, ¿eh? Claro, relación causa-efecto, ¿no? Ahí hay una transición tremenda que muchos interpretamos en que haya podido haber un uso en cataplasma de determinadas plantas, y en ese espejo que nos va llevando hacia atrás y que nos hace perder partes del significado, se haya quedado en el objeto y se haya perdido el uso. Vamos a ver una muy, muy singular. Voy a pasar un minutín para adelante. Uy, me han desaparecido ahí. Bueno, da igual. En la transición. Mirar, es esta, la arzolla. La arzolla es una planta que es un cardo de estos pinchudos que, como dice ahí, la raíz cocida, junto con otras partes, servía para curar enfermedades de la piel y luego heridas en las pezuñas relacionadas con los cocos, con estos gusanos que les salen muchas veces en las caballerías. Entonces hacían unas cataplasmas que se ataban a la pata de la bestia y por contacto dérmico, ¿no? Les curaba. Ahí hay el tránsito de lo que os decía de la cristianización. Ya no solo se le cura, sino que cuando se le cura se le hace la señal de la cruz con la planta. Bien. De ahí pasamos, en una pérdida absoluta del uso, a que el curandero lo que termina haciendo es que allá donde la bestia, el burro o el mulo, pisa con la pata mala y deja la huella, se hace la señal de la cruz con la arzolla. ¿Entendéis esa pérdida, ¿no? En ese espejo? Y claro, a veces te quedas cuando te llega el uso, que puede ser de lo más extraterrestre que puedas pensar, te llega por poda. Ha habido una poda secular en la que hemos perdido la relación causa-efecto, nos hemos quedado solo con el efecto, tristemente, ¿no? Con todo el respeto, la religión ha hecho mucho daño. O sea, dejábamos ahora la furgoneta en el aparcamiento de San Martín, y San Martín, que da nombre a San Martín de Castañeda, aquí un lugar que estoy enamorado, San Martín del Castañar, da nombre a muchos pueblos.
y no lo puedes contar cuando vas a San Martín. Pero era un malo malísimo este santo. O sea, este santo se dedicó a cortar todos los árboles de creencia precristiana y creencia pagana. Este se cargó patrimonio a base de hachas. Ignacio Abella no lo puede ni ver. O sea, cuando lo cuentan las charlas, lo primero que hace es empezar a blasfemar contra este hombre. Y entonces te quedas como diciendo, sabemos, pero todo lo que hemos perdido, ¿no? En ese recorrido por las personas, ¿no?, que protegía a las personas el cardo en la siega, hay una historia hermosísima que es la cura de las hernias a los niños al pasarle por los árboles o por partes de los árboles. Hay muchos árboles, de muchas maneras a la hora de pasarlo por el árbol hendido, y esta se sigue haciendo en la zona de Mallorca, con el vimer, con el sauce. Os dais cuenta que el sauce, el mimbrero, es muy flexible, es muy agradable de trabajar, y lo que hacen, y siguen haciendo todos los años, es sajar, abrir un tallo por la mitad, de manera incompleta, y un miembro de la familia Sureda pasa a los mozos por un miembro que se tiene que llamar Juan o Juana, ¿vale? Ellos procuran que alguien de la familia siga llamándose Juan o Juana según van naciendo crianzas, ¿no? Entonces pasan al mozo y un Juan se lo da a una Juana se lo da a Juan, de tal manera que queda protegido y se le va a curar la hernia. Creo que fue el año pasado, pasaron a 43 mozuelos, a 43 infantes, y el ritual que dicen es Joan, te dona aquest infant a tu Joana, que por la virtud de San Joan aquest infant sigue curat. Es decir, tiene que haber un Juan, tiene que haber una Juana que se están haciendo ese trasiego. Después de haber sajado el tallo, se tiene que cerrar. Entonces hay una persona de la familia que cierra el tallo y pasados, creo que son 40 días, la familia tiene que volver para ver si ese tallo ha reverdecido, ha tirado para arriba, con lo cual el mozo o la moza se cura. Si no ha ocurrido así, tienen que volver el año que viene. Bien. ¡Guau! O sea, a mí me parece magnífico esto. O sea, el que esto ocurra en el siglo XXI es las cosas que dices, nos vamos a salvar. Es decir, no nos va a salvar Google, no nos va a salvar Facebook, nos va a salvar esto. O sea, porque al final, o sea, esto no se cae, este sistema no se cae. ¿Vale? A ver, yo entiendo que lo llevarán al médico y sé que lo hacen, pero yo he hecho cosas de estas, ¿vale? O sea, no me quiero desvincular de mi especie, ¿vale? Soy más sapiens que technologicus, ¿no? Entonces andamos ahí. Bueno, no perdamos la... vamos a tener esas ilusiones verdes todavía, ¿no? Claro, los ajos, que también protegen mucho a las personas, está muy vinculado a las propiedades antisépticas del ajo, ¿no?, para proteger los alimentos, pero en la zona de Salamanca, en la zona de Ciudad Rodrigo, se han metido siempre ajos en los morrales de los cazadores para protegerles en la caza, ¿no? En la actualidad dudo que se siga haciendo, seguro que algún abuelo o alguna abuela lo puede dejar o lo cuelga de la canana, pero es muy habitual, al igual que es muy habitual, las ristras de ajos protegiendo las casas, ¿no? De nuevo, la relación causa-efecto anda ahí, que conste que es muy entretenido hacer las trenzas de ajos. Fijaros que hay hierbas que nos protegían desde muy el pasado. Una es la angélica, que, bueno, cuenta, ¿no?, la creencia de que al arcángel Rafael se le aparece a un monje y tal, y le dice que es la planta que les va a curar de la peste. Bueno, lo que ocurría, cachis en la mar. ¿Os acordáis del médico de la peste? Las máscaras carnavalescas en las que aparece un mozo con una nariz tremenda. Sabéis que ahí lo que metían era un montón de plantas aromáticas para evitar los olores de las pústulas, de esas escrófulas, y parte también de esas plantas tenían cierta propiedad antiséptica, ¿no? Se ha quedado de nuevo un poco en ese recorrido, y la angélica realmente es una de las plantas con las que se trató de curar la peste sin sentido, porque lo que había que hacer era rajarlas para que sangraran, ¿no? Bueno, se han quedado algunas por el camino. Os pongo esta imagen de Fernando Fuello, seguramente el mejor ilustrador de patrimonio y de fauna y flora que hay en España.
Fernando es asturiano, es íntimo de nuestro druida de Abella. Las tradiciones, las nuevas tradiciones. Y, Fernando me pidió que escribiera un texto dedicado a los abedules, porque él había pintado un mural, este es el original, que luego se transfiere a la pared, para un tanatorio agnóstico, ¿vale? Un tanatorio sin ningún tipo de culto. Hay una sala de este tipo, simplemente para que cada uno despida a los muertos como considere, sin ningún tipo de discriminación, y está en medio de un jardín, el jardín de Noveiga, absolutamente preciosísimo, plagado de tilos, y él quiso representar en esta obra, si os dais cuenta empieza en la parte de abajo con una claridad y acaba con los dorados, ¿no? Él quiso representar el ascenso hacia la luz, simplemente. No suelo hacer estas cosas porque yo no me dedico a declamar, para eso se dedican mis compañeras de Radio 3, pero bueno, vamos a hacerlo, ¿no? Por cambiar un poco el ritmo. Entonces, claro, él me dice, Raúl, tienes que escribir un texto con el que la gente pueda despedir a sus muertos. Digo, joder, me da un respeto, pero no por yuyu ni nada, sino me daba un poco de corte, es decir, ¿cómo vamos a...? El caso es que se lo envié, empezaron a utilizarlo en una zona como esta, y lo que es el altar pagano o agnóstico es todo este fresco, ¿no? de abedules, y la recintan de alguna manera para despedir a la persona que marcha, ¿no? Se titula Albor de abedules. Unas letras escribió el abedul cuando apenas alumbraba en su crecer. Un palmo de plata apuntaba al sol como el dedo de un niño curioso. Pronto en el papiro de su corteza anidaron palabras y versos. Crecía un despiste, una mirada perdida, y las estrofas rodeaban el tronco. Ansiaba contar. Entonces el azul enamoraba sus tardes, ya la luz leía sus poemas, una copa de trinos y plumas amaba los vientos, un canto de reyezuelos coloreó las hojas. Aquellos días las raíces amasaban la tierra con mimo, olían el humus fértil de la vida, deletreaban la hojarasca. Muchos le amparaban en su crecer, un anaquel de abedules que dialogaban, conversaban para vivir. Un día tamizó la luz en toda su dimensión, lo transformó en un fanal de sentires. No era él, no era ella, era todos. Reflejos, brillos, fulgores, destellos, visos, resplandores. La plateada claridad del abedul era oro molido al borde de nuevas luces. Bueno, fue lo único que se me ocurrió escribir vinculado a una manera muy naturalística de entender qué puede ser el tránsito y el recorrer de una persona en su vida hasta que, bueno, sube hasta la luz y lo hace a través de los árboles. Es un pequeño homenaje tanto a Ignacio como a Fernando, cosa que me llena pues, de muchísima satisfacción. Y el abedul, curiosamente, es un generoso árbol que proporciona una savia muy gelatinosa, muy viscosa y muy utilizada tradicionalmente para afecciones pulmonares, pero que también era una fuente, hay un abedul del azúcar, una fuente muy común de fructosa en las tribus indias de Norteamérica, que le tenían un cariño tremendo. Os aconsejo un libro que se llama, es un libro de ciencia, ¿vale? Se llama Armonías discordantes y cuenta cómo los cambios de los usos de la tierra por parte de los indios americanos, cuando llegan los colonos, convierte lo que era un bosque de abedul en absolutamente otra cosa, simplemente porque dejaron de utilizar el abedul. Bien, es que con este árbol me río mucho siempre. Dentro de esas maneras de entender la vegetación y de proteger a las personas o de celebrar los nacimientos, había ahí un par de fotos que no ha leído el ordenador. En muchas partes del norte, tanto de España como del norte de Europa, cuando nacía un mozo o una moza, se le plantaba un fresno, se le plantaba un saúco para que recorriera toda su vida. Creo que es uno de los mejores regalos que puede hacer mi querido Araujo, lo sigue haciendo, hace las dos cosas, lo planta cuando alguien nace y lo planta cuando alguien muere y le dedica parte de su monte a unas y a otras personas. Pues dentro de esos ritos estaba el entierro, bien del cordón umbilical,
al lado de sus raíces, o bien de la placenta. Era una manera de que el árbol se nutriera de las esencias de la madre para que creciera el árbol fuerte, para que creciera el hijo o la hija fuerte. Bien, pues en el Alcornoque Goldo de la Calahorra, en Santiz, los niños no vienen de las cigüeñas, que lo sepáis, vienen de las matriarcales encinas. Nacen de sus raíces, y que sepáis que allí, cuando alguien quiere ir a tener un hijo, visita al Alcornoque Gordo de la Calahorra y de ahí sale. Entonces un abuelín de 83 años nos lo contó, me decía mi madre que aquí todos habíamos nacido en el Alcornoque Gordo de la Calahorra. Y decía, joder, fíjate, un alcornoque, que es el que provee, ¿no? En este caso, en vez de una matriarcal encina, por el verso Unamuno, el que provee de niños. Me río porque hay otro dicho allí que dicen que tú eres muy bruto porque has nacido en el Alcornoque Gordo de la Calahorra. ¿Dónde viene el segundo dicho? Pues porque dos muchachos del pueblo, que en paz descansen porque tendrían ya 100 y pico años, ¿veis esa grieta tremenda? Antes no era tan grande, este debe tener 400, 500 años. Pues hicieron una apuesta de ver quién le cabía la cabeza por la grieta. ¿Vale? Y a uno le cupo, al otro no. El otro fue el que tuvo que ir a avisar al pueblo que, pues eso, las cosas que pasan. Y tuvieron que ir con unas palancas de hierro para abrir un poco la grieta y sacarle la cabeza al otro, ¿no? A ver, pues me parece muy sano que hicieran eso. O sea, más sano que estar ahí todo el día con el chinclin chinclin, por lo menos tuvieron una aventurilla. O sea, entonces siguen con ese... Sí, no, yo cada vez que voy al árbol es que me descojono, o sea, porque me entra una... Es que me los imagino a los dos en el sentido de, ¿y ahora qué hacemos, no? O sea, porque el que se queda allí dice, bueno, yo la he cagado, pero el otro, que es el que tiene que ir a contar la película, o sea, y el otro, no, que así anda y tal. Pero bueno, curiosamente, saltamos ya a la protección de las viviendas, de las casas. Los robles en la zona de la Alberca protegían a la vivienda, y cuando el matrimonio se casaba iban a levantar la casa desde el principio. Todas las casas, por ejemplo, de esta zona típica de construcción de la Tramonera, que toda la casa es castaño y roble, se construían de manera secuencial, es decir, según iban teniendo dinero. Construían el establo y una pequeña vivienda, y según iban prosperando, iban creciendo las casas. Por eso, aparte por la distribución del espacio, hacen un levantamiento vertical, ¿no? Pero el primer puntal tenía que ser el roble más grande que tuvieran en su tierra. Entonces, previo a casarse, los pretendientes iban al monte a seleccionar el roble que iba a apuntalar la casa. Entonces tenían que hacer una muy buena selección, porque del apuntalamiento de la casa dependía el matrimonio. Si el puntal se empezaba a agrietarse, a tener algún tipo de debilidad, es que algo no funcionaba bien, ¿no? Yo me imagino estas cosas de las creencias, ¿no?, del marido y la mujer a lo largo de los años mirando el puntal para decir, a ver qué anda haciendo a ver qué anda haciendo esta, ¿no? Curiosamente, luego toda la estructura de la casa, la parte potente, os dais cuenta que son unas sillerías de granito, y luego tienen las vigas que cruzan de castaño, ¿vale? Luego toda la tramonera, que es ese puzzle interior, sí es de roble. ¿Por qué hacían esto? Porque el castaño avisa, el castaño flecha y el roble rompe. De tal manera que si vas a tener un problema, el castaño va con bando y lo apuntalas. Pero si es roble, lo que va a hacer es tronchar, con lo cual tienes el disgusto por si te cae la casa. Bien, saberes populares que son construcción pura, ¿no? Esos, no sé cómo vamos de tiempo. Va bien. Esas formas de entender la vida y el diario tiende a proteger a lo más cercano, ¿no? A tus hijos, a ti mismo, a la familia, al ganado, a los cultivos, a la casa. Y es muy curioso todas estas vinculaciones, igual os habló Víctor Casas ayer, ¿no?, con la fauna, de cómo curaban a los animales. Al igual que os he contado antes la arzolla, me hace mucha gracia lo del zacapeos, ¿no? Que yo, cuando me lo contó un paisano ya no me acuerdo, creo que eran los Arribes, yo dije, esto debe ser para los gases, o sea, porque zacapeos. Pero no, se refería a sacar las bolas que eran los cocos de los gusanos de las pezuñas. Y en el Senecio jacobea, que es una planta ya dedicada al santo, yo solo he escuchado el uso de la cruz.
es decir, solo el marcar la cruz en el lugar donde la pezuña había generado la huella. Yo ya no he llegado a escuchar ningún emplasto. Los pastores tenían un conocimiento veterinario tremendo. Yo he visto y he escuchado cosas suyas alucinantes. Me acuerdo el señor Manolo Paino, un tamborilero y pastor de San Martín de Castañar. Esto no es endobotánica, esto es endozoología, que me decía: Raúl, ¿tú sabes cuáles son los lagartos? Yo decía: sí. Dice: esos que tienen para aquí unos manchones azules. Digo: sí, los ocelados, ¿no? Dice: esos están muy buenos. Digo: bueno, pues ya no los podemos probar. Me dice: no, si no te cuento eso. Dice: esos echan un cagao blanco, que luego tiene así una punta gris. Dice: pues con el blanco tú se los polvoreas sobre las cataratas de las ovejas y le limpia la nube. Yo me quedé flipado. Y claro, bueno, tendrá que ver con el ácido úrico y con todas estas propiedades y tal, pero claro, luego dices: ¿a quién se le ocurrió eso el primero? Porque telita, telita. Bueno, pues asociado a eso está el drenaje de la catarata a través de una paja de centeno, metiéndolo por la parte superior del paladar, una zona que en los animales conecta con el lagrimal, ¿vale? Hay que mojar la paja de centeno y llegaban a hacerlo. Yo he conocido a pastores que lo hacían, yo no me he atrevido a verlo porque me da una grima tremenda, pero tenían ese tacto, ¿no? De nuevo vuelvo al espejo de Alicia, ¿no? ¿No? ¿Dónde surgiría todo ello? Bien, y luego hay usos de esas relaciones que os decía de proximidad, que no falla en todos los lugares donde hay torbisco o torbisca, al margen de que te cuenten dos cosas. Una es que es una muy buena planta para realizar cuerdas, es una muy buena planta de cordelería, pelando la corteza, ¿vale?, en verde. Hay que hacerlo con las manos limpias, sin llagas, sin heridas, porque provoca una toxicidad tremenda, ¿vale? Esta es una planta que a los animales no les mola nada, igual que el senecio jacobea. Si lo veis si veis un prado que esté pastoreado, veréis que siempre hay senecio, no les gusta nada, tiene una toxicidad para ellos altísima. Y con el Daphne nidium pasa igual. Pues al margen de esa cordelería y de que te avisen de cuidado con las manos, cuando las ovejas tenían diarrea, le ataban ramos de torbisco en la cola, para que le cortara la diarrea del tirón, ¿no? Vuelvo a dónde quedó el rito y dónde se perdió el uso, ¿no? Seguramente tenga algún tipo de propiedad astringente, como muchísimas plantas. El escaramujo, la rosa canina, es una planta hiperestringente. Cogéis los frutillos rojos a final del año, los partís a la mitad, los liberáis de las semillas y de las pilosidades que tienen, porque pican mucho. Esas eran una de las bromas, con perdón, malas que se gastaban antes, que se quedaban con esos pelillos y se lo echaban a la gente por la camisa, y pica que no veas. Entonces es peligroso luego te puedes ahogar, ¿no? Entonces le dejáis solo la parte carnosa roja y la dejáis secar al fresco. Y es una infusión riquísima, muy rosada, tiene unos toques burdeos, malvas preciosísimos, tiene un sabor rosado estupendísimo, y os aseguro que os corta la diarrea, vamos. Esto es poco grato de hablar. En el caso de los biólogos, como estamos acostumbrados a manejar excrementos de bichos, forma parte de nuestra normalidad, pero yo es una que cuando tengo algún viaje y ando un poco pillado, pues no falla. O sea, eso sí, os aseguro que funciona, con lo cual al loro, O sea, no os paséis, tomaros una vez en cuando, que mola, pero hay que andar con cuidado. Y luego hay las hermosas relaciones entre nosotros, las plantas y la fauna, ¿no? Voy a contar una historia un poco asociada aquí. Mirad, esta es la celedonia, la hierbayodo, la que tenéis en la pantalla, ¿no? No os quedéis con... Esto no es el truco del mago, que yo voy sacando objetos para que os quedéis con los objetos y me dejéis de escuchar, no. Escuchad lo que os cuento. Ahora, esto va por después, ¿no? La celedonia, sabéis que tiene una savia, ¿no?, un látex amarillo, que es bastante cáustico. Se ha utilizado, sí, para curar verrugas, pero como te pases un poco, lo que te provoca es una quemazón tremenda, ¿vale? Tienes que puntualizar muy bien la verruga. Yo sí he utilizado látex de euforbias, de lechetresnas, para secar verrugas, pero repito, o sea, cáustico, o sea que hay que andar con mucho cuidado. La gente, como se parecía a la micromina, al yodo, pues la utilizaba para curarse las heridas cuando aparece la micromina, lo cual generaba unas infecciones bastante severas. Bien,
mi pequeño homenaje a María Micromina. María Micromina es María Sánchez, la poeta de Cuaderno de Campo y Tierra de Mujeres, que os aconsejo encarecidamente leer. Es un cielo de mujer, le he presentado los libros y tiene, en Cuaderno de Campo tiene mucho saber popular mezclado con la poesía y con los animales. La celedonia florece florecía justo con la llegada de las golondrinas. El Cheledonium major, que es el nombre científico de la golondrina, a las golondrinas los romanos la llamaban Chelonium, una derivación, ¿no? Entonces, como coincidía la llegada de las golondrinas con la floración de la celedonia, le buscaron una similitud, y es que las golondrinas usaban las celedonias para curar los ojos de los polluelos en los nidos, para que pudieran abrir bien los ojos, porque muchas veces están llenos de ácaros, de determinadas infecciones, y les generaban daño en los ojos. Entonces en los pueblos contaban que se utilizaba esta planta en el interior de los nidos con ese fin. Realmente hay muchas plantas que las aves meten en los nidos, pero no las vuelcan directamente en los ojos. Son plantas que se han utilizado para desinfectar los nidos. No es extraño encontrarte toda la farmacopea de aromáticas en nidos de carboneros, herrerillos, porque ellos lo hacen por defecto, pero no voy a hablar de inteligencia por no meternos en jardines, pero sí seleccionan cuidadosamente las plantas que meten en el nido, no para la estructura, pero sí para la desinfección. Y cuando ves que hay una secuencia de nidos en los que eso existe, y está en la parte superior del nido, no está en la parte inferior, tiene que tener ese viso. Bueno, pequeño homenaje a los nidos. Esto es un herbario. O sea, los pájaros hacen herbarios de proximidad. Ellos recogen 20, 25 especies con las que levantan el nido. Es alucinante, un nido puede tener 5.000 piezas distintas, poquito a poquito, y aquí tenemos el origen de nuestros fuegos. La primera vez que yo aprendí a hacer fuego con 2 palos, con la gente de Atapuerca en un curso de arqueología experimental, después de frotar encarecidamente un tallo de hiedra sobre una plancha, un trozo de chopo, son 2 maderas muy secas, muy buenas para arder, lo que surge es una brasa, una muy pequeña brasa, que en cuanto la tienes incandescente, lo que tienes que hacer es volcarlo sobre un nido que previamente has hecho tú, pues con hierbas, con gramíneas, con pelusas de las espadañas, todo lo que pueda ser muy incandescente, echas la brasa, cierras el nido y soplas, con mucho cuidado porque te puedes quemar las pestañas o la barba, porque de repente si has metido, por ejemplo, pelusas o semillas del chopo, ¡buah! O sea, suena una llamarada tremenda. Y se cree que toda la gente de las épocas prehistóricas, antes del Neolítico, los primeros fuegos los encendían a base de nidos. Y se cree que los nidos están también en el origen de la cestería. Es decir, por observación, la gente pudo utilizar nidos con una estructura más o menos marcada como arranque de la cestería, al igual que se vincula la cestería a parte de la alfarería, simplemente por recubrimiento con barro de esas estructuras vegetales, que todavía lo podemos ver si subís a Sanabria, sigue abriendo los zarzos, ¿no? Esas estructuras de avellanos y de sauces que van trenzadas y que luego van recubiertas de barro. De ahí a la cocción hay un despiste. Bien. ¿Por qué se acaba lo de los nidos? Porque me ha ocurrido una cosa muy curiosa. Tratando de recordar ahora estas semanas pues conocimientos de este tipo, hablando con Baltasara, con la señora Baltasara de Torres Menudas, de las cosas estas que te cuentan que dices, a ver, me dice, ¿sabes cuáles son los mejores nidales para las gallinas? Los escriños viejos. ¿Vale? Los escriños viejos, ¿sabéis? Esta cestería de centeno y corteza de zarza, corteza de sauce. Dice, porque ahí la gallina pone bien y se siente cómoda. Un escriño un pelín más grande, he traído este porque era más manejable, ¿vale? Dice, ahí tú le pones un poco de paja y ya la gallina pues va a colocar los huevos, ¿no? Entonces ocurría que ya la gallina colocaba los huevos, las ponedoras que iban a ser de cría, ¿no? Colocaban los huevos de esta manera y me decía, y muy importante, hay que colocar unas estrijeras para que en las tormentas los huevos no se te atronen. Vale.
Las tijeras son, evidentemente, unas tijeras viejas, abiertas en cruz, colocadas debajo del escriño, que seguramente generen algún tipo de magnetismo para evitar que los rayos, el trueno, de alguna manera proteja de las vibraciones. Yo es la interpretación que hago. Es lo malo de ser científico o de tener ese pensamiento, esa educación, porque trata de buscarle siempre alguna explicación, ¿no? Claro, lo que no se trata es que no se agriete y que no se malogre el pollo, ¿no? Pues consultando uno de los mejores libros de etnobotánica que hay en España, que es exactamente de Monfragüe, que es de Álvaro Tejerina. Tejerina, Álvaro, lo tiene recogido con la colocación de 2 hojas de olivo en cruz debajo del nidal. ¿Os dais cuenta cómo de repente se salta el efecto del hierro al objeto, del objeto al símbolo, que es la cruz, y ya es el olivo bendecido o en Ramos o en San Juan el que se coloca debajo? Se pierde en principio la funcionalidad. Dentro de la protección de las cosechas es algo mucho más difícil encontrar usos vinculados a las cosechas. Me agradó, ¿no?, en la zona del Pirineo encontrar la cardonera o cerecera, que es como se llama el acebo. He colocado la flor, porque como estamos acostumbrados a verlo siempre en fruto, en rojo, pues así os aprendéis que la flor es blanca. Bien. Por variar, el Domingo de Ramos el acebo era bendito y se metía en las fincas para que protegiera las cosechas. Cuando se estaba cosechando, cuando se estaba faenando y llegaban al acebo que estaba hincado en el campo, se echaba un trago de vino, ¿no? Para celebrarlo, vino, de nuevo cristiano, ¿no? Y se regaba con vino el acebo para que siguiera protegiendo la cosecha. De hecho, se seguía protegiendo el acebo, las gavillas, los montolones, colocando, una vez que estaba segada el acebo en el montolón, para que de nuevo protegiera la cosecha y que una vez seca no se le mojara por las lluvias, es decir, para generar, bueno, ese efecto de protección con respecto a las lluvias. Vino José Manuel Viñas, ¿no?, ayer, que es encantador, un tipo sabio, y me hubiera encantado contarle que en mi pueblo, en Almenara, había un oficio que era el de cuetero, que era el que rompía las nubes, y es que la semana pasada subimos todavía a la almena del cuetero y allí seguía viva y entera, ¿no? Y yo pensaba en cómo ha cambiado todo, ¿no?, con este clima cambiado en el que vivimos, que ya los cumplimientos son muy extraños. Pero si vamos un poco más atrás en ese acebo y en esa protección de las cosechas, empezamos a encontrar partes de las realidades. El acebo y los frutos rojos, las plantas con espinas y con frutos rojos están vinculados al sacrificio en la cruz de Cristo, con lo cual siempre tiene de nuevo la cristianización del uso. Pero aquí en la comarca de Monfragüe se han colocado tomillos y distintas plantas aromáticas, oréganos, plantados dentro de los garbanzos. Bien, plantados de tal manera que crecieran dentro de los garbanzos. Eso es agricultura ecológica a día de hoy. Es decir, lo que estamos aprovechando son la otra parte de las propiedades alopáticas de las plantas, que lo que hacen es generar sinergias entre las plantas. Pero de nuevo, pasado el tiempo, en vez de plantar, pues se colocan los tallitos en cruz dentro de las garbanceras, ¿no? ¿Qué parte del saber de la cultura agrícola estará asociada a la protección bajo todas estas realidades de las sinergias de las plantas, de las endomicorrizas, ¿no?, de todo ese tránsito que hay debajo del suelo? ¿Qué parte del saber estará ahí y lo hayamos perdido y nos hayamos quedado, ¿no?, en los domingos de Ramos y todas estas cosas? Y ahí en Malpartida, las cebollas albarranas, la orquídea marítima, que es una flor preciosa, las ceporrinchas, ¿no?, que es que tienen unos nombres flipantes, pues las clavaban en un palo para que no se zalearan las garbanceras. ¿Por qué os digo del libro de Álvaro? Aparte de que creo que entrevistó a 580 y pico abuelos, lo cual le dijo Emilio Blanco, el gran endobotánico, le dijo, pero te faltó alguno. Es decir, que debían preguntar hasta al más perdido en el monte, ¿no? Tiene recogido todas las maneras de contar, casi en ese castúo, ¿no?, en esa manera de hablar extremeña, y es
de nuevo lírica pura, ver cómo te cuentan con sus palabras, sus términos. Como decía una moza, dice, mira que te has empericutado tú hoy, ¿no? Porque vas un poco de punta en blanco, ¿no? Y curiosamente, dentro ya de los Asfodelus, los gamones, de donde viene Gamonita, Torgamones y todos los pueblos que tenéis aquí hacia el oeste, estas varas son muy buenas para encender, las de los gamones. La vara seca del Asfodelus da una luz muy blanca que se utilizaba de nuevo también en los establos. Del Asfodelo, no os lo aconsejo que lo hagáis, pero yo sí lo he hecho, se comen los brotes tiernos, los espárragos, ¿vale? Son corcantes, tienen buen sabor, pero os recomiendo que no lo hagáis. Yo es mi cuenta y riesgo, ¿vale? Si lo hacéis, primero probarlo en decocción, eliminar parte de la toxicidad que sí tienen, y a partir de ahí decidís. Mis queridos maestros Augusto Krause y Ana Martín Garzo, estos señores tienen un saber de 40 años de botánica, y ellos han probado cosas que saben que son tóxicas para conocer un poco los efectos, pero lo van haciendo en alícuotas y siempre con algún colega médico cerca para tenerlo todo controlado, ¿no? De hecho, un colega médico suyo le pidió que le preparara una infusión de estramonio para poder, licuada, ¿vale?, para poder conocer los efectos de cara a algún tipo de intoxicación de algún enfermo, ¿no? A mí me parece un riesgo absoluto, ¿no? Pero bueno, cada uno decide. Me pareció, no es el primer médico investigador que se implanta su propia vacuna probándola, ¿vale? Entonces, hemos comenzado dando las gracias a todos esos valientes, ¿vale?, que quedaron por el camino. Bueno, aquí tenéis... Dime. Ya, y los guisantes, sí, todos estos brotes verdes. Otro día, si queréis, hablamos de plantas silvestres comestibles y nos vamos al campo a probarlas. Eso es un placer gastronómico, ¿no? Plantas que se han utilizado en la Sierra Segura y Alcaraz, es una zona con muchos usos tradicionales, y me llamó la atención porque romero, tomillo, sabina, es propio, son aromáticas, pero primero que llamaran pie de mula al tusílago ya me flipa. Pero que lo utilizaran también como protección en los garbanzos me llamó mucho la atención, y sobre todo para proteger de enfermedades, ¿no? La roña de los garbanzos, que es una afección típica. El tusílago fárfara, que es hermosísima esa planta, si no la conocéis, buscarla. Es una compuesta muy, muy hermosa, pero tusílago ya nos dice la etimología que se ha utilizado para la tos, con lo cual no he logrado encontrar esa vinculación, pero me parece maravillosa. Igual que se encaran, hemos traído aquí a la maravillosa la alfábrega, la aljábega, la albahaca, que me encanta el olor. Se hincaban palos de orégano y de albahaca entre pimientos, tomates, bueno, lo que es el plantel de la huerta. Claro, se hacían las cruces para que cuajaran mejor los frutos y proteger la cosecha. Esto se sigue haciendo en la agricultura ecológica, ¿vale? Se sigue plantando tomillo, se sigue plantando orégano, se sigue plantando albahaca, muy vinculado a mosquitos, ¿vale?, a fatófagos, ¿vale?, que se van a comer las plantas. Hoy, bueno, venía de un evento en Plasencia, es un evento de la SER de vida sostenible. Me ha hecho gracia porque había 100 y pico, 200 personas en las sesiones de varios días, y se iba a hablar de vida sostenible, y la única forma de vida que había en el teatro, ¿cómo se llamaba, Manuela? En el Teatro Alcázar, la única forma que había dentro del Teatro Alcázar eran humanos. Y dicho, estamos aquí celebrando la vida sostenible y tal, y no hay nada vivo en toda la sala, ¿no? Entonces le compré una tajuela a una señora que estaba allí, metimos corcho de Extremadura, metimos la albahaca para representar a lo verde, y llevé un escriño y el nido para representar a la fauna. Y decía, aquí hemos estado hablando todos de la vida, pero estamos hablando de nuestra vida, no de la vida de los demás, ¿no?, de la biodiversidad. Por eso veníamos atrezados con estas protecciones, ¿no? Bueno, vamos a... dentro de las protecciones de las cosechas, me ha llamado la atención esta de la zona del norte, de la zona de Galicia, en el que contaban que cuando las mujeres estaban embarazadas no podían acercarse a los frutales que tenían que dar fruto ese año por primera vez, porque les restaban fertilidad. Dentro de las creencias gallegas hay un montón de circunstancias de este tipo, y me dejan muy alucinado
todas estas pomaradas, ¿no? Porque hay otros ritos que están relacionados con las embarazadas, con las parturientas, que lo que benefician es la cosecha, ¿no? Entonces ese tema antagónico me llama mucho la atención, porque luego hay usos que te encuentras en todas las partes de España, incluso fuera de España, que se han ido transitando, ¿no? El hecho de... no sé en qué bolsillo lo llevo. Yo siempre llevo bellotas en los bolsillos. De protección es una manía. Además, tiene que ser una bellota que haya cogido mi hija. Pero en muchos pueblos, vayas donde vayas, porque hemos hablado de la protección, llevan o castaños de indias o las arcércidas de ciprés para protegerse de las almorranas, ¿vale? De las hemorroides. La relación causa-efecto ahí, telita. Pero es que da igual el pueblo al que vayas, da igual que vayas al Levante, que vayas a Galicia, coincide. Pero coinciden estas, de las castañas, cuando se empezó a plantar los castaños de Indias, también valían las castañas de Indias, y luego hay una planta, un llantén, yo creo que conocéis mucho el llantén, que es el Plantago coronopus, que es una coronita, de una hoja basal, esta es una roseta basal, que se prensa muy bien y que alguien te la tenía que regalar para que te la guardaras en el bolsillo o en la cartera. Mi amiga Cenci me dice que había que atársela con una cinta a la goma del calzoncillo. Cada vez se va acercando más. ¿Vale? Claro, al final hay un uso vinculado a una infusión, a una cataplasma, para colocarla en la zona afecta, ¿no? Pero es gracioso que a día de hoy Cenci todavía siga regalando a la gente en el pueblo, cuando se lo pide, la corona de la planta de las almorranas, que dicen ellos, ¿no? Curioso, ¿no? Y sobre todo ahí hay un vínculo de confianza, de la intimidad tremenda. Pero bueno, la protección de las casas, por desgracia, tiene de nuevo mucho Domingo de Ramos y mucho San Juan, porque hemos perdido parte de esas realidades, aunque, bueno, ahí veis cruzados hojas de laurel, también laurel bendito, la zona del Bierzo. Ya estamos todos protegidos, ya lo hemos hablado, ¿vale? Fijaros todos los nombres que tiene. Pero luego hay árboles que se han plantado de manera tradicional para proteger las casas del rayo, ¿vale? Liberarle de esas circunstancias. Uno es el saúco. El saúco tiene una vida íntima muy intensa, es decir, ha servido absolutamente para todo. De hecho, se cogían las flores para meterlas en agua en la noche de San Juan y lavarse la cara por la mañana. Nosotros el año pasado lo hicimos en Grazalema con varias plantas, porque allí había otros ritos relacionados con el orégano y con el tomillo, y en un curso que estábamos dando coincidió con la noche de San Juan. Y dijimos, bueno, vamos a ponernos serios, esto hay que hacerlo, ¿no? Y nos fuimos de noche con una linterna por Grazalema. Menos mal que yo tenía memoria de por dónde habíamos pasado de día, porque claro, como había que salir a por las flores de noche, pues en mitad del monte aquello era muy gracioso. Yo creo que todo el mundo me miró, el curso era de otra cosa, ¿vale? Pero todo el mundo me miró con una cara de, vaya, colgado, que viene hoy con nosotros. El caso es que cuando volvimos, habíamos pedido una palancana en la cocina del albergue, pusimos en reposo las flores, y por la mañana todo el mundo se dio cuenta que ese agua tenía una cierta viscosidad, que sí, hidrataba la piel. Ahí hay un recorrido, es decir, hay una gran parte de pomadas y cosmética natural que está asociada a ello, ¿no? Ahí tenéis un sauco perdido, el sabugueiro, perdido en una casa. En toda la zona del norte hay mucho sauco asociado a construcciones perdidas, abandonadas. Yo cuando veo esto se me cae el alma a los pies, ¿no? También ocurre con el fresno. Este fresno lo podéis encontrar, fresnos protegiendo casas en todo el norte de Europa. Este es un Fresnus excelsior en la zona de la República Checa, ya hacia la zona que linda con Polonia en la reserva de Nok, ¿no? Es una zona que no sabes de quién es, si es polaca o es checoslovaca, y nos llamó la atención encontrar muchos fresnos protegiendo todavía las casas. Bueno, he puesto un pequeño homenaje a algo que me encanta ver, que es la flor esa pétala, que realmente es un disco solar, aunque parezca una flor. Podemos sacarle todas las interpretaciones, ahí no entro, prefiero que otros especialistas hablaran de ello, pero cada vez que veo una flor esa pétala, o tallada o pintada, y más pintada en añil, a mí me emociona. Bueno, cada uno se emociona, hay gente que se emociona viendo partidos de fútbol, con lo cual no es extraño, ¿no? Entonces me mola verlo porque hay una historia, hay un relato detrás bastante interesante. La flor del agua, qué bonito tú. Qué bonito. Y luego hay árboles que protegen a todo el pueblo, ¿vale?
En el caso, este es el mural de San Pelayo de la Guareña, es uno de los murales más grandes de España, le tienen mucho cariño, entre comillas, y me voy a callar porque se están grabando. Le quieren mucho, pero no lo cuidan a veces todo lo que debieran. En el pueblo de al lado, en Palacios del Arzobispo, tiene otro mural, eso me lo contó Víctor Casas, porque yo le pregunté un día a Víctor, digo, ¿tú te das cuenta que en toda la raya con Zamora, Salamanca, haya murales hasta Arribes? Me dice, sí, hay una secuencia y tal. Parece que coincide con una plantación del siglo XV-XVI en toda esta zona como árbol de plaza, como árbol de concejo. Son árboles que realmente vienen de las plantaciones para la producción de seda. En Almenar hasta 1930 y pico había una granja de gusanos de seda, pero queda como árbol simbólico de plaza y realmente cuando tú ves la distribución de estos árboles de plaza en un mapa, ves líneas de continuidad. Normalmente marcan fronteras del reino cristiano y el andalusí, es decir, son zonas de frontera que estaban separando las lindes. Es curioso. Yo cuando se lo pregunté a Víctor y me dijo que sí, que de verdad, o sea, vete a tal pueblo, me fue diciendo toda la zona de Bermillo para allá y me llamó poderosamente la atención. Árboles que protegen, ¿vale? La otra morera, la de Palacios, no está tan hermosa ni tan frondosa como esta, pues por ahí han pasado todos los habitantes del pueblo. Cuando nacía alguien en el pueblo, lo pasaban por debajo del árbol y cuando moría, lo volvían a pasar por debajo del árbol. Te quedas ahí como diciendo, uff, o sea, qué fuerte, ¿no? Que saber que ese va a ser el testigo de tu floración y tu deceso, ¿no? Cosas que ocurren a lo largo de la historia. Pues era el árbol donde se hacían las verbenas y donde se bailaba, volvemos otra vez a las verbenas, hasta que llegó la Guerra Civil. Cuando llegó la Guerra Civil había otro árbol, que era otro árbol del Parlamento, que era el olmo, y los de un bando celebraban la verbena en la morera y el otro bando lo celebraba en el olmo. A mí me dejó entre alucinado y triste, ¿no? esa circunstancia. Y es más, a día de hoy, cuando tuvieron que construir el ayuntamiento, tuvieron que decidir qué árbol quitaban. O sea, hace ya unos cuantos años, ¿no? Pero de hecho desapareció el olmo. No quise preguntar qué árbol era de cada uno porque los árboles no tienen la culpa, ¿no? Con lo cual, hay veces que ojos que no ven, ¿no? Corazón que no siente. Y este caso de los saumeiros, de las luminarias, a mí me apasiona porque toda la Semana Santa la tenemos asociada al tomillo del Señor, al romero del Señor, y os habréis visto, ¿no?, en esas procesiones por los pueblos que hay alfombras de flores aromáticas, de tallos aromáticos, que van recorriendo las mismas calles por donde pasa la procesión, ¿no? Y luego se recogen y se llevan a la iglesia y se colocan en la zona del Altísimo. Claro, ¿de dónde viene esto? Realmente no es un ritual, era una manera de sanear los pueblos. Cuando había pasado el invierno y había que desinfectar el pueblo, lo que se hacía era coger azadas y azadas de romero, de tomillo, de cantueso, de lo que tocara en cada pueblo, se colocaban los tallos en verde por las calles, en las cuadras, y lo que se hacía era prenderlo en verde. ¿Para qué? Para que el humo, con todos los principios activos que tiene, fuera desinfectando. Son grandes desinfectantes. Esto es lo que debía ocurrir en lo que ahora son las Semanas Santas en los pueblos. Este es un saumerio en Fontanarejos que lo siguen haciendo cada 30 de abril, ¿no? Es la fiesta del romero verde. Imaginaros cómo tiene que oler eso. O sea, gloria bendita. Tiene que ser una sensación muy, muy potente y es real. Es decir, eso limpia. A mí me gusta en el pueblo, en casa, muchas veces prender lavándulas, el espliego, ¿vale? En vez de utilizar barritas de incienso, las tienes que estar prendiendo cada X tiempo, pero da un aroma muy agradable porque es muy fresco, no es el aroma más pétreo, ¿no?, de las barritas del incienso. Del saumerio, de las luminarias, luminaria ya va derivado, pero del saumerio, que viene de humo, y nos volvemos a quedar solo en el objeto, en el símbolo, que es la colocación del tomillo, del romero en las procesiones. Árboles que protegen, personas que protegen. Este es nuestro querido Ignacio Abella. A este señor le debemos que existan gran parte de los tejos históricos en España. Él ha intentado que se declare al tejo patrimonio nacional. Anda en ello. Ahí está en uno de los tejos históricos que protegían al pueblo. De hecho, este es el tejo de Bermiego, si no recuerdo mal. ¿Y por qué os cuento lo de este tejo? Porque este tejo, cuando emigró la gente de Asturias y se fue a trabajar a las Américas, cuando escribían al pueblo, hacían dos preguntas: ¿qué tal la familia? ¿Qué tal el tejo?
Si la familia estaba bien y el tejo estaba bien, el pueblo estaba bien, ¿no? Fijaros el cariño que le podían tener, más cuando este tejo, es muy complejo saber la edad de los tejos, ahora os cuento mínimamente por qué, tiene bastantes de siglos más que la iglesia que hay al lado. Todos los tejos son de cultura, sabéis que celta, incluso seguramente precelta, y la iglesia se dedicó a colocar las ermitas donde estaban los tejos de culto, donde estaban los árboles de culto. El tejo... si podéis localizar un documental francés de Francesc Salé, botánico del Jardín de Montpellier, en todo el estudio que ha hecho, los tejos superan los 1000 años con facilidad. Se cree que el árbol más longevo que hay en Europa es un tejo de 1500 años. Tiene una manera de reproducirse muy curiosa, aparte del semillado, y es que se puede agostar, se puede caer, se puede haber prendido, pero como tenga el sistema radicular vivo, vuelve a tirar para arriba y es capaz de regenerar toda la estructura del árbol. ¿Esto qué implica? Que cuando ves un árbol tan longevo y por otras prácticas, por una barrena Pressler o métodos de este tipo de sacarle los anillos, no puedes conocer los años. No sabemos si tiene 700, si tiene 800 o si tiene 1000, porque estamos viendo la parte que conocemos, no la parte que no conocemos o la parte que debió estar allí. Hay un caso muy curioso en Palacios de Compludo. Si queréis conocer lo que es un pueblo, iros a Palacio de Compludo, en el Bierzo. Es un pueblo que no tiene una calle asfaltada, ¿vale? De hecho, para llegar llegáis por una pista, os van a recibir con los brazos abiertos unos alcornoques, unos castaños hermosísimos de los autos que hay allí. Y es un pueblo que recuperaron hace 30 y pico años un grupo de locos de una asociación que se llama Tito Alba y que todos decidieron que no iban a asfaltar las calles. Y todos decidieron que todo se iba a restaurar pues como se había hecho de toda la vida. Consiguieron reclamar las 1000 hectáreas de tierras comunales de monte que había en el pueblo y llevan viviendo allí 30 años. Es lo más parecido a la normalidad, a la ruralidad vivida. De hecho, la plaza del pueblo es un prado en mitad del pueblo, preciosísimo. Hay un roble en todo el medio, ¿vale? Y ¿os acordáis de la última página de Asterix y Obelix de cada libro? Donde se junta toda la gente allí. Yo estuve allí en una fiesta larga, de más de larga, y yo decía, ostras, van a aparecer los galos, pero fijo, ¿no? Además estaba todo el mundo cantando, tocando panderetas y tal, pero todo el mundo al pie del árbol, retirados un poco para que se pudiera hacer el fuego, pero era un árbol de plaza, en una plaza que era de hierba y que todas las calles o estaban empedradas o eran de tierra batida y no había más. Y viven muy bien, ¿vale? Viven muy bien. Tienen un pequeño albergue, todos los fondos que recogen van para la protección del monte. Palacios de Compludo, no, de verdad, si queréis hacer algo interesante en vuestra vida, iros a echar un par de días allí o 3, y si os animáis, quedaros, o sea, no, tiráis la llave del coche, pasáis y ya no volváis. Tampoco os vais a perder nada seguramente, ¿vale? Ya después de un tiempo. Y para mí hay árboles que para mí son míticos. Este es una encina que descubrí con Manuela, con mi mujer y con mi hija hace tiempo. Rondará los 700 años en Puente Mocho, una zona de tránsito entre Zamora y Portugal, que no sé qué significa, pero para mí significa mucho. Con lo cual os invito a conocerla, está en ese pueblo hermoso que es Ledesma, y nada más que preguntéis por la dehesa de Puente Mocho. No os voy a decir dónde está, pero cuando estéis andando de Puente Mocho para el pueblo, iros fijando del lado derecho. Esas fueron las normas que le di a Carlos de Ita, el mejor sonorizador que hay documentales de naturaleza, y le dije, confío en ti, que tú has recorrido todas las selvas, que has recorrido el mundo, no te me pierdas en la dehesa de Puente Mocho. Y al día siguiente me envió una foto en la que estaba así en el árbol sonriente. Dije, vale, tío, la has clavado. Entonces se encuentra, con estos detalles se encuentra. Hincar el mayo, no voy a insistir en ello, pero me parece genial que se siga haciendo. En Juzbado se siga haciendo como un rito de fertilidad, muy fálico, muy macho, entenderme, pero por lo menos algo va quedando, o algo queda, y en Juzbado, este es de Robleda, lo han conseguido recuperar. Bien. Y este es el lugar donde nosotros hemos aprendido mucho. Aquí es el centro de la fundación para la que trabajo y os invito a conocerlo y os voy a contar el pequeño rito que hemos dejado de tradición para los que vengan, para los que detrás de nos vinieren, ¿no? Que decía Alonso de Herrera. Este es un paisaje torturado por la extracción de áridos, fue una gravera a cielo abierto. Lo que veis ahí de lagunas es la zona de extracción de las retroexcavadoras y lo que veis de zona cultivada y donde está ese albergue que recuerda a una casa de la Armuña, era toda la zona industrial, donde estaban las naves, las plantas separadoras, las cribas y demás. Lo estuvimos recuperando desde finales del 95 hasta comienzos del 2000, 2003,
Y lo que veis es un paisaje recuperado que tiene exactamente 25 años. Ese bosque lo hemos plantado nosotros y hemos ayudado a que creciera también por su cuenta, ¿no? Con lo cual, la naturaleza ha sido agradecida. Ese picón que veis allí, ese esquinazo, es el río Tormes, ¿bien? Y la naturaleza es muy agradecida, la empujamos técnica y moralmente, en todos los sentidos, y ha terminado generando de nuevo un bosque de ribera encantador. Hay una gran cantidad de aves viviendo allí, es nuestro campo base, y queríamos darle las gracias a la manera humana a este rincón, y yo quería hacerlo a través del arte. Entonces generamos el concepto arte emboscado, y lo que hemos colocado son esculturas hechas con vegetales, hechas con hierro, hechas de distintas maneras, que recrean plantas sobre todo, es un proyecto muy botánico, pero que recrean también esa relación que tienen con los insectos, ¿no? Que al final son la estructura de la vida. Aquí veis dos esculturas en las que está danzando Manuela. Son dos esculturas del que es seguramente el mejor trenzador de España y de Europa, que es Carlos Fontales, es un auténtico genio. Os aconsejo encarecidamente que os apuntéis a cualquier curso que tengáis o que lo invitéis a que hable en este maravilloso lugar. Y esos son dos grandes esculturas, realmente son tres, es una trilogía, que es la representación a gran escala de los garlitos, de las nasas de pesca, de las tablas de Daimiel. Él las convierte en esculturas al elevarlas de tamaño, y para nosotros es de nuevo un pequeño lugar de culto. De hecho, está hecho con el mimbre de Villoruela, que Villoruela está a 40 kilómetros de nuestro pueblo. Es decir, quisimos hacer esculturas, nos inventamos nuestro propio ritual, a saberse que se inventó los rituales pasados, nos inventamos nuestro propio ritual a través de esta creación, ¿no? Estos son los artesanos de siempre, estos son los grandes creadores, y nuestra diseñadora, Coral Corona, que es la que maquetó y generó esta pequeña obra de arte que escribimos Araujo y yo, que es para mí una instalación artística, es la responsable de estas esculturas, como este girasol que veis aquí, y que de alguna manera queríamos que estuvieran dentro del bosque, que protegieran del bosque y que animen a la gente a entender la naturaleza como arte y el arte como naturaleza. Ha mencionado el bosque habitado de Radio 3, hoy estoy traicionando al programa, tenía que estar escuchándolo justo ahora mismo. Durante 8 años, y seguimos en activo, yo tengo una sección que se llama Herbario Sonoro, porque cuando me pidió María José Parejo que creara algo, yo le dije, sí, yo quiero divulgar, pero quiero divulgar flora. O sea, pensar en un documental de la 2 y levantar la mano los que hayáis pensado en una planta. Es decir, en las plantas no piensa nadie, ¿no? Y nos dan todo, o sea, es la energía solar embotellada que consumimos y en un envase totalmente desechable, ¿no? Divulgamos pequeños relatos botánicos, muy vinculados a cosas que os he contado, a otras que no os he contado, a imaginarios, y de los 200 programas seleccionamos 50 textos, literalmente los que más a mí me gustaban, tampoco os voy a mentir, los que me parecían más sonoros, y le pedí a Araujo, que al principio me decía, pero tío, publica tú el libro solo, que es tuyo. Le dije, no, que me apetece, siempre ha sido mi maestro. Le dije, no, lo hacemos los dos, tú escribe lo que te dé la gana y ya está. Entonces hicimos una relación epistolar de las de antes, ¿vale? Entonces yo cogí todos los textos, los pasé a papel, los encuaderné y me fui en la furgoneta hasta su finca, en mitad del monte, en las Corchuelas, para llevárselos. Entonces yo lo dejé, de este lado estaba mi texto y de este lado había un folio en blanco para que él escribiera lo que le diera la gana, a pluma. Entonces él se llevaba al monte en sus silencios, ¿no? En sus perdederos, se llevaba al monte el cuaderno, se lo llevaba al huerto, el original está lleno de mierda, con perdón, o sea, porque hay mierda de los caballos, hay barro del huerto, está todos los textos mojados y tal. Pero ahí escribió todo con repentismos. Entonces, de cada texto botánico, de cada relato botánico, él hace una reflexión filosófica y está caligrafiada de su mano, de tal manera que después volvió a pasar a mano cada texto y creamos estas caligrafías. Son reales, son suyas, pero luego reconvertidas en pequeñas obras de arte por parte de Coral. ¿Por qué os hablo? Estoy haciendo un Paco Umbral total, os estoy hablando de mi libro. Pero la bondad del libro es que tenemos donados todos los derechos de explotación económica del libro. Están donados para que lo que nosotros escuchamos del bosque
que han sido todos estos relatos, lo que Joaquín recogió del monte, que han sido sus reflexiones, vuelva a ser paisaje, con lo cual todos los derechos económicos del libro están donados a Arte Emboscado. O sea, cada libro que se vende retorna todo el dinero, excepto el de la imprenta, retorna a las esculturas y a los escultores. Y acabo con esta pensamiento, reflexión de Miguel de Unamuno, que tiene todo el sentido en este momento y dice, tenemos todo el saber recogido en libros, pero el saber sigue estando en el bosque, el saber sigue siendo bosque. Recordar que el libro viene del liber, que es la parte interior del árbol con la que se escribieron los primeros libros. Los libros están llenos de hojas, como los árboles, con lo cual toda biblioteca es un bosque. A mí me encanta pensar que por todos los libros que hemos leído, que están hechos de celulosa, por todos ha corrido el viento, en todos ha escuchado el canto de un petirrojo, de un carbonero, de un herrerillo, porque han sido árboles en el pasado más cercano, más lejano. Es curioso cuando coges un libro antiguo del siglo XVII, fijaros qué bosques serían aquellos, a qué sonarían esos libros y a qué suenan los de ahora. Y don Miguel, en ese sentimiento íntimo de la naturaleza, tenía esta expresión que me encanta y que dice que hubo árboles antes de que hubiera libros y quizás llegue la humanidad a un grado de cultura tal que ya no necesite de los libros, pero siempre necesitará de los árboles. Entonces, solo entonces, abonará los árboles con libros. Muchas gracias.